Buenos días. Dios los bendiga a todos. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno, me alegra mucho. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 5 al 7. Dice así: Y cuando Jesús salió fuera, llevaba la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, es decir, a los judíos: aquí está el hombre. Cuando lo vieron los principales sacerdotes y los guardias, gritaron: crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: ustedes pues lo toman y lo crucifican porque yo no encuentro ningún delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según esa ley él debe morir porque pretendió ser el Hijo de Dios. Bien, esta es la palabra del Señor. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos hable, aunque este es un texto bastante corto. Vamos a estar yendo a varios pasajes bíblicos, vamos a estar leyendo bastantes pasajes. Por lo tanto, les pido que quienes sean los más rápidos del oeste en buscar en sus Biblias, está bien, háganlo para que puedan leer en sus Biblias, pero si alguno de pronto se demora buscando, mejor lea los pasajes que van a aparecer en pantalla, para que no pierda el hilo de todo lo que vamos a hablar hoy y a leer. ¿Les parece si oramos entonces? Cerremos nuestros ojos y si quieres que Dios te hable, pídeselo en este momento. Padre, aquí estamos hoy, Señor, este rebaño, Señor, este pueblo, Padre, reunido, con la intención de que tú nos permitas entender aún más, Señor, el propósito, Señor, de tu sacrificio y nos permitas ver, Padre Celestial, la maldad y la terrible, Señor, condición del corazón de todos los que te odian, Señor. Nosotros reconocemos y confesamos que te odiábamos en el pasado, Señor. Tal vez no todos los que están aquí puedan hacer esa confesión, Señor, porque tú aún no les has dado vida nueva en sus corazones, Señor. Pero la verdad es que todos hemos sido enemigos tuyos, Señor, que nos hemos resistido a tu Espíritu Santo, Padre, que en nuestro corazón ha habido una indisposición permanente hacia ti, a conocerte, Señor. Quizás hoy unos se levantaron en sus camas, Señor, hoy diciendo: yo no quiero ir allá. Porque en nuestro corazón, Señor, ha habido contienda en contra tuya, Señor. Y hoy te pido que nos abras los ojos y nos permitas ver cuán terrible es esa condición, Señor, porque no queremos ser tus enemigos. No queremos ser, Padre, un pueblo duro de corazón, Señor. Queremos ser un pueblo, Señor, totalmente diferente, que te escucha, Señor. Y te pedimos que entonces hoy nos sensibilices y nos ayudes a estar alerta en este mundo donde hay tanto engaño, Señor, y tanto se han levantado enemigos tuyos a enseñar mentiras acerca de ti, Padre Celestial. Así que ayúdanos a estar guardados de tanta maldad, como tú le dijiste a tus discípulos: guárdense de la levadura de los fariseos. Eso te pedimos que hagas en nosotros hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este es un texto breve, son solo 3 versículos. Hace 8 días estuvimos hablando de varios personajes, de los soldados romanos, de los líderes religiosos, de Poncio Pilato, de Barrabás, de nuestro Señor. Y en este texto vuelven y aparecen nuevamente estos personajes. Barrabás ya no aparece en esta porción, pero si vemos en el versículo 5, está Jesús saliendo del pretorio, del palacio del gobernador, que era Poncio Pilato.
Llevaba la corona de espinas y el manto púrpura. Se lo habían puesto los soldados en son de burla. Se postraban ante él y le decían: «Salve, rey de los judíos». Y dicen los otros evangelios que con una caña le golpeaban la cabeza y se burlaban de él. No había respeto por Jesús, obviamente. Ellos los presentaron a Pilato así después, vestido con ese manto púrpura, como burlándose, ¿no? Con una corona de espinas, como diciendo: «Mire este rey», ¿sí? Y Pilato, esperando que eso calmara el deseo de los judíos de destruir a Jesús, lo saca en esa condición, golpeado, con la corona de espinas, con ese manto, y les dice: «Aquí está», esperando que los demás se burlaran y dijeran: «Bueno, sí, ya dejemos así, vámonos». Pero no, a ellos no les basta. El versículo 6 dice: «Cuando lo vieron», o sea, a Jesús en ese estado, «los principales sacerdotes y los guardias gritaron: crucifícalo, crucifícalo». Ellos no querían, no les bastaba que se burlaran de Jesús, no les bastaba que le hicieran una ignominia, una vergüenza pública. Ellos lo querían ver muerto. Pilato les dijo, y aquí es cuando, o tal vez más adelante, no estoy seguro, pero ustedes saben que en los otros evangelios Pilato se lava las manos, ¿no? Y dice: «Yo no veo ningún delito en este hombre, vayan y crucifíquenlo ustedes». Y acá en el versículo 6, en la mitad, segunda mitad del 6, les dice eso. Pilato les dijo: «Ustedes pues lo toman y lo crucifican, porque yo no encuentro ningún delito en él». Esto no significa que Pilato fuera bueno. Sencillamente él estaba procurando que no se causara una revuelta, y entonces entrega a Jesús, pero esa es su autoridad. Cuando él lo está entregando y les está diciendo: «Vayan y crucifíquenlo ustedes», les está dando la autoridad de hacerlo. Como habíamos hablado hace 8 días, la crucifixión era un castigo netamente romano. Los judíos no crucificaban, los romanos sí. Entonces Poncio Pilato le estaba dando a ellos la autoridad, y de una manera muy diplomática se lava las manos y dice: «Yo no tengo la culpa». Pero cuando les dice esto, los judíos le responden en el versículo 7: «Nosotros tenemos una ley, y según esa ley, él», o sea Jesús, «debe morir, porque pretendió ser el Hijo de Dios». Y es en este versículo donde me voy a enfocar en el día de hoy. Para quienes anotan, el título del mensaje hoy es «Enemigos de Cristo». Y vamos a ver algunas características de estos enemigos de Cristo, que son una gran multitud de judíos. Entre ellos están el liderazgo religioso de Jerusalén, es decir, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, etc. Y aunque hoy no quiero de pronto decirles enumeradamente o de manera enumerada estas características de estos enemigos, los que anotan podrán anotarlo, podrán hacerlo a su manera, porque yo tengo unos enunciados un poco largos, entonces no quiero que se queden copiando. Pero básicamente, una de las características de estos enemigos es que ellos le lanzaron a Jesús acusaciones falsas aparentemente justas. Acusaciones falsas aparentemente justas. No eran acusaciones falsas que todo el mundo dijera: «No, esta gente está mintiendo». No, eran un tipo de acusaciones en contra de Jesús que aparentemente eran ciertas, pero estas eran totalmente falsas. Por ejemplo, la del versículo 7. Dice: «Nosotros tenemos una ley, y según esa ley él debe morir». ¿Por qué? Porque pretendió ser el Hijo de Dios. ¿Hay una acusación ahí? Sí, están diciendo que Jesús pretendió ser el Hijo de Dios. Ahora la pregunta es: ¿Jesús es el Hijo de Dios? Sí. ¿Dónde está el problema de la acusación? Donde ellos dicen pretendió.
¿Se dan cuenta? Esa palabra pretendió, lo cambia todo. Porque con esa palabra pretendió lo que están diciendo es, Él no es el Hijo de Dios, pero está pretendiendo serlo. Y vamos, como les decía, vamos a estar leyendo mucha Biblia hoy. Por lo tanto, les pido que sus ojos estén muy pegados a sus Biblias o aquí en la pantalla, porque básicamente son todos estos textos que vamos a mirar los que van a darle forma al sermón de hoy y los que nos van a explicar lo que estamos intentando demostrar o describir tal vez estas características de los enemigos de Cristo en ese entonces. Entonces quiero que miremos otras acusaciones falsas, aparentemente justas, que los fariseos, que los sacerdotes lanzaron contra nuestro Señor. En Marcos 14, del 55 al 58, dice así, y vuelvo y digo, prestemos la atención a las acusaciones, dice, y los principales sacerdotes y todo el concilio, o sea, el Sanedrín, procuraban obtener algún testimonio para dar muerte a Jesús, ¿pero qué? No lo hallaban. Buscaban evidencias para condenarlo, pero no las hallaban. ¿Por qué? Porque muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios se contradecían. O sea que había harta gente que quería hacerle daño a Jesús. Pero eran tantos que hasta llegaban testimonios contrarios, unos en comparación con otros. Algunos levantándose daban ¿qué? Falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le oímos decir, yo destruiré este templo hecho por manos y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. Y ni siquiera en esto coincidía el testimonio de ellos. Acaba de decir ahí en el versículo 58 que nosotros le oímos decir, yo destruiré este templo hecho por manos y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. Y en el 57 dice que ese es un falso testimonio. Pero era aparentemente justo porque Jesús dijo algo similar a eso. Si ustedes leen en el Evangelio de Juan, eso está por ahí en el capítulo 3, o sí está en el capítulo 3 al comienzo. Ustedes lo podrán buscar, que es cuando Jesús entra por primera vez al templo de Jerusalén y expulsa a todos los vendedores, porque están haciendo un mercado allá tenaz, una corrupción religiosa tenaz dentro del templo, lo habían convertido en una cueva de ladrones. Y en ese momento se acercan los líderes religiosos a decirle, ¿y qué señal nos muestras tú para que tengas derecho a venir a sacar a los vendedores del templo? ¿Qué señal nos muestras para que te atribuyas este derecho? Y él les dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Sí? Cuando él dice eso, el evangelista Juan explica que él dice eso refiriéndose a su cuerpo, ¿no? Pero nuevamente Jesús dijo muchas cosas de manera velada. Entonces él les dice, destruyan este templo en 3 días. Perdón, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Eso está refiriendo a su muerte y a su resurrección en el 3er día. Pero ellos lo entienden como que se está refiriendo al templo físico. De todos modos, las palabras de Jesús, ¿cuáles fueron? Destruyan. O sea, ustedes, destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. La acusación aquí en Marcos es, nosotros le oímos decir, yo destruiré este templo. Y para los judíos eso ya cambia por la cosa. Recuerden que hace 8 días decíamos que los judíos de Jerusalén eran los más religiosos de todos y los que más orgullosos se sentían de su religión. ¿Por qué? Porque ellos tenían el templo. Y una acusación de estas que diga que este Jesús va a destruir el templo es una acusación gravísima para ellos. Pero como dicen, es falsa. Y había otros testimonios y no coincidían, entonces, pero ¿cómo lo acusamos si no cuadra esto? ¿Cierto? Otra acusación en Juan 18:30 dice así, ellos respondieron, si este hombre no fuera malhechor, no se lo hubiéramos entregado. Aquí es cuando los judíos llevan a Jesús
a donde Poncio Pilato. Y Poncio Pilato les pregunta, ¿por qué me traen a este hombre? Y ellos les dicen, si este no fuera malhechor, no se lo hubiéramos entregado. ¿Cómo lo están llamando? Malhechor. ¿Es una falsa acusación? Claro que sí. Malhechor. Lucas 23:2 nos da otra. Dice, y comenzaron a acusar a Jesús diciendo, hemos hallado, y aquí también están ante Poncio Pilato, que es un gobernador romano, y ellos comienzan a acusar a Jesús diciendo, hemos hallado que o sea Jesús, pervierte nuestra nación, prohibiendo pagar impuesto al César y diciendo que él mismo es Cristo, o sea el Mesías, un rey. Es otra acusación falsa, porque él no estaba pervirtiendo a Israel. Él no estaba pervirtiendo a Israel. Él estaba enseñándoles el camino correcto y es totalmente diferente. Él no estaba en ningún momento prohibiendo que le pagaran impuestos al César. De hecho, cuando ellos llegaron a mirar cómo lo hacían caer, preguntándole, Señor, ¿es lícito que le paguemos impuestos al César? Ellos esperaban que él, si era un judío fervoroso, dijera, no, no es justo. No nos tenemos que dejar dominar de estos romanos. Pero él no dijo eso. Jesús no respondió eso. Jesús dijo, pásenme una moneda. Y se la entregan y él les dice, ¿qué cara está aquí? Le dice la del César. Ah, bueno, entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces él en ningún momento prohibió que se pagaran los impuestos. Él dijo, si esta moneda tiene el rostro de César, pues páguenselo al César, páguenle impuestos al César. Y ellos acá están diciendo, a Poncio Pilato, que es gobernador romano, les están diciendo, él prohíbe que te paguemos impuestos. Cuando ellos odian pagarle impuestos a los romanos, vienen con otra cara, ¿cierto? Y dicen que él mismo se está haciendo rey, o sea, y ese rey se lo están diciendo al romano porque lo que le quieren es transmitir la idea de que aquí se está levantando alguien que va a ir en contra de ustedes, ¿sí? Y Jesús no estaba buscando eso en ningún momento. Otra acusación más en Lucas 23:5. Nuevamente esta acusación es delante de Poncio Pilato. Y dice, pero ellos insistían diciendo, él alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Él alborota al pueblo. ¿Lo alborotó? Claro. ¿En qué sentido? En que era el Mesías, hizo una cantidad de milagros y señales y la gente dijo, él es el que por generaciones estábamos esperando, él es. Claro, eso alborota al pueblo. Pero ellos llegan a decir, el alborota al pueblo es como queriendo decir, este está armando una sedición, este está armando acá una rebelión tremenda en contra de su gobierno. Eso es lo que hacían estos enemigos de Jesús, le lanzaron acusaciones falsas, aparentemente justas. Pero ¿cuál es el trasfondo de todo esto? Toda acusación, y esta es la otra característica, toda acusación aparentemente justa no fue más que motivada por odio a Jesús. Esto era lo que estaba detrás de esas acusaciones. No era que ellos realmente vieran en Jesús a un revolucionario, a un guerrillero, no, nada. Lo que los motivaba a lanzar estas acusaciones es que ellos odiaban a Jesús. Y por eso se inventaban todas estas cosas. Vamos a ver en varios pasajes esa evidencia del odio de estos enemigos, de estos líderes religiosos en contra de Jesús. En Marcos 14, del 60 al 64 dice, entonces el sumo sacerdote, que era el máximo líder de los sacerdotes en el templo, dice, entonces el sumo sacerdote levantándose se puso en medio y preguntó a Jesús, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Los pongo en contexto. Ahí es cuando ellos están lanzando acusaciones y no coinciden ni nada. Entonces el sumo sacerdote le dice, defiéndase, diga algo. Pero no es porque quiere que se defienda, sino porque lo quiere buscar caer. Lo quiere hacer caer. Versículo 61, ¿qué hace Jesús? Pero él se quedó callado y nada respondía. Entonces, otra estrategia. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote, ¿eres tú el Cristo?
el Hijo del bendito? Y Jesús le contestó, yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Otro paréntesis aquí. Ellos estuvieron esperando durante mucho tiempo que viniera el Mesías. Y llega el Mesías. Y no creen en él. Y le andan preguntando, díganos, ¿es usted? Y él como que lo evade en diferentes formas. Y en este momento específico le dice, ¿es usted? Y él les dice, yo soy. Están esperando al Mesías. Viene alguien, hace milagros, hace señales, hace una cantidad de cosas hermosas. Y le preguntan, ¿es usted? Y él les dice, yo soy. ¿Qué responden? Versículo 63. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus ropas, que son una señal de indignación, dijo, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo condenaron diciendo que era digno de muerte. Entonces ellos no querían saber si era el Mesías o no. Ellos lo que querían era matarlo. Lo odiaban. Y hasta usaron la verdad para hundirlo. Otro pasaje que nos demuestra ese odio. Mateo 26, 59. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener ¿qué? Falso testimonio contra él. ¿A fin de qué? De dar muerte a Jesús. Lo querían matar. Mateo 27, del 3 al 4. Entonces Judas, y aquí viene el remordimiento de Judas cuando se da cuenta que ya lo ve que lo están procesando a Jesús y todo. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Y les dijo esto en el versículo 4. He pecado entregando sangre inocente, dijo Judas. ¿Y a nosotros qué? Allá tú, dijeron ellos. Entonces mire que, aunque Jesús mismo les dice, yo soy el Mesías, aunque ellos ya habían visto milagros, señales, se enteraron que había resucitado a Lázaro, una cantidad de cosas tremendas. Ellos decían, danos una señal, y eso fue lo que se la pasó haciendo Jesús. Fuera de eso viene el traidor. Al día siguiente, a la mañana siguiente, a decirles, he entregado sangre, ¿qué? Inocente. Y eso para ellos, no, les entra por acá y les sale por allá. Dicen, ¿y a nosotros qué? Allá tú. ¿Ven odio ahí? Juan 18, 31. Y esto es importante. Entonces Pilato les dijo, se lo pueden llevar y juzgar conforme a su ley. Pongámonos en el contexto. Entonces Pilato les dijo, se lo pueden llevar y juzgar conforme a su ley, o sea, la ley de los judíos. Y ellos responden, a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. Wow. Esto es contradictorio. Porque les dice, vayan y trátenlo ustedes conforme a su ley. Y ellos responden, a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. Pero si volvemos a nuestro texto principal, en Juan 19, del 5 al 7, en el versículo 7, dice, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según esa ley, él debe morir. Porque pretendió ser el Hijo de Dios. ¿Ven la contradicción? Ellos están diciendo que según su ley Jesús debe morir, pero cuando Poncio Pilato les quiere dejar la responsabilidad a ellos, ellos dicen, no, a nosotros no nos está permitido darle muerte a nadie. ¿Cierto? Y eso también era falso porque si miramos en Juan 10, del 32 al 33, no sé si ese esté ahí, ¿sí está?
Juan 10 del 32 al 33, gracias Jaime. Entonces Jesús les dijo, y esto ya fue antes de que lo llevaron a donde Poncio Pilato y todo eso. Dice, entonces Jesús les dijo, les he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? ¿Por qué Jesús les dice esto? Porque ellos están cogiendo piedras por todo lo que Jesús está enseñando, y están cogiendo piedras y se las van a arrojar. Y él dice, ¿por cuál de todas las buenas obras que he hecho me van a apedrear? Y ellos le responden en versículo 33. Los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Qué iban a hacer? Lo iban a matar. ¿Basados en qué? En que Jesús supuestamente estaba blasfemando. O sea que estaban actuando conforme a su ley. Si alguien blasfema, apedréenlo. Era lo que la ley de ellos decía. O sea que lo iban a matar. ¿Y qué hacen donde Poncio Pilato diciéndole, es que nosotros no nos permitió matar a nadie cuando ya lo habían intentado antes? Ellos estaban buscando matarlo, pero quedarse sin culpa, ¿sí? Y Poncio Pilato estaba intentando lo mismo. Pienso yo es porque en el fondo ellos sabían que no tenían las pruebas, la razón suficiente, pero los jalaba el odio que tenían hacia Jesucristo. Y quiero que miremos algo revelador aquí. En este pasaje, en ese versículo 33 de Juan 10, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, ¿qué? Te haces Dios. Y en nuestro texto de inicio, nuevamente en Juan 19, versículo 7, dice, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según esa ley, él debe morir porque pretendió ser el Hijo de Dios. O sea que por encima de todas las cosas, lo que a ellos más les enoja es que venga Él, Jesús, y diga, yo soy Dios, hecho hombre. O en un lenguaje trinitario, yo soy el Hijo de Dios. Y creo que esto se ha venido repitiendo en la historia. Los enemigos de Dios son capaces de inventar lo que sea contra Jesús con tal de negar que Él es Dios. Parece ser que en el ser humano hay algo, una resistencia supremamente hostil ante la verdad de que Jesús sea Dios, porque esto implica muchas cosas. Tal vez ustedes podrán decir, pero yo siempre he sabido que Jesús es Dios. Yo no me opongo a eso. Pero el punto es lo que eso implica. Claro, acá en Colombia somos tradicionalmente católicos. Acá nosotros desde chiquitos nos enseñaron que Jesús era Dios. Pero vamos a ver las implicaciones que todo eso tiene ahorita. Vamos a ver un versículo más que nos deja ver el odio de estos hombres en contra de Jesús. Lucas 22 del 63 al 65 dice, los hombres que tenían a Jesús bajo custodia se burlaban de él y lo golpeaban. Le vendaron los ojos y le preguntaban, adivina quién es el que te ha golpeado. Y también decían muchas otras cosas contra él, blasfemando. Mientras ellos acusaban a Jesús de blasfemia, lo que estaban haciendo era blasfemar contra él, porque él era Dios hecho hombre. Y lo golpeaban. Y le vendaban los ojos burlándose de él, diciéndole, adivina. Si eres un profeta, lo dice creo que Marcos, profetiza. Y Mateo creo que dice, Mesías, adivina quién te ha golpeado. Entonces, estos pasajes creo que son una evidencia suficiente
para nosotros del odio tan fuerte que ellos tenían contra Jesús. Tal vez alguno de ustedes está preguntando, ¿pero por qué tanto odio? Y esto nos lleva a la tercera característica, que si se dan cuenta estamos cavando cada vez más profundo, ¿no? Estamos diciendo primero que los enemigos de Cristo lanzan acusaciones falsas contra Él que aparentemente son verdaderas o justas, pero estas acusaciones, lo que está detrás de esas acusaciones es que ellos odian a Jesús, ¿sí? Pero lo que está detrás de ese odio, o lo que motiva ese odio, es que Jesús saca a la luz sus pecados, y por eso es que lo odian. Ese es el fondo, ese es el fundamento de toda esta hostilidad. Y es que Jesús expone los pecados de ellos a la luz. Y lo vamos a ver en los siguientes pasajes. En Marcos 15, del 9 al 10, dice, entonces Pilato les preguntó, ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Y él les preguntó esto, ¿por qué? Porque sabía que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia. Por eso Poncio Pilato no se atrevía a crucificarlo, porque decía, esto es lo que están entregándomelo a mí por envidia. No porque realmente sea un malhechor, no porque realmente sea un rey, no porque realmente se esté levantando en contra del imperio, sino porque ellos le están teniendo envidia. ¿Envidia de qué? Pues como lo vimos hace 8 días, Jesús estaba ganando muchos discípulos que antes eran discípulos de ellos. Pero lo más importante, y es como les digo, Jesús sacó a la luz sus pecados, y eso lo vamos a ver en un pasaje extenso. Lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, que es una versión, como su mismo nombre lo dice, es un lenguaje muy actual, fácil de entender porque es un texto bastante largo y es todo el capítulo 23 de Mateo. Y lo vamos a leer, entonces, si no tiene una tele en sus manos, leámoslo en pantalla. Y veamos cómo fue que Jesús sacó a la luz los pecados de esta gente. Tiempo después, Jesús les dijo a la gente y a sus discípulos, los fariseos y los maestros de la ley son los que más conocen la ley de Moisés. Ustedes deben hacer todo lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen. Imponen mandamientos muy difíciles de cumplir, pero no hacen ni el más mínimo esfuerzo por cumplirlos. Todo eso lo hacen para que la gente los vea y los admire. Por eso escriben frases de la Biblia en papelitos que guardan en cajitas de cuero y se las ponen en la frente y en los brazos. Cada vez hacen más grandes esas cajitas y los flecos que le ponen a la ropa para que la gente piense que son muy obedientes a Dios. Cuando van a la sinagoga, asisten a fiestas. Les encanta que los traten como si fueran los más importantes. Les gusta que la gente los salude en el mercado con gran respeto y que los llame maestros. Pero ustedes no esperen que la gente los llame maestros, porque ustedes son como hermanos y tienen solamente un maestro. No le digan padre a nadie, porque el único padre que ustedes tienen es Dios que está en el cielo. Tampoco esperen que la gente los trate como líderes, porque yo, el Mesías, soy su único líder. El más importante de ustedes deberá ser el sirviente de todos, porque los que se creen más importantes que los demás serán tratados como los menos importantes. Y los que se comportan como los menos importantes serán tratados como los más importantes. Jesús les dijo a los fariseos y a los maestros de la ley, ¡qué mal les va a ir, hipócritas! Ustedes le cierran la puerta del reino de Dios a los demás y ni entran ustedes ni dejan que otros entren. ¡Qué mal les va a ir, hipócritas! Ustedes van por todas partes tratando de ganar un seguidor y cuando lo consiguen lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes mismos. ¡Qué mal les va a ir! Se supone que ustedes deben enseñar al pueblo a obedecer a Dios, pero ni ustedes mismos lo hacen. Enseñan que se puede no cumplir una promesa si se jura por el templo, pero que se debe cumplir esa promesa si se jura por el oro del templo. Ustedes no saben nada, son unos tontos.
¿No se dan cuenta de que el templo es más importante que el oro y que el templo hace que el oro sea sea valioso ante Dios? Esto es porque ellos amaban el dinero. Versículo 18 dice, también enseñan que se puede no cumplir una promesa si se jura solo por el altar del templo, pero que se debe cumplir esa promesa si se jura por la ofrenda que está sobre el altar. Ignorantes, el altar de Dios es más importante que la ofrenda y hace que la ofrenda sea valiosa ante Dios. Cuando una persona hace una promesa y jura por el altar del templo que la cumplirá, está jurando no solo por el altar, sino también por todo lo que hay sobre el altar. Y si alguien jura por el templo, no solo está jurando por el templo, sino también por Dios que vive allí. Si jura por el cielo, también jura por Dios, porque el trono de Dios está en el cielo. Qué mal les va a ir a ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Se preocupan por dar como ofrenda la 10ª parte de la menta, del anís y del comino que cosechan en sus terrenos. Pero no obedecen las enseñanzas más importantes de la ley. Ser justos con los demás, tratarlos con amor y obedecer a Dios en todo. Hay que hacer estas 3 cosas sin dejar de obedecer los demás mandamientos. Ustedes como líderes no saben nada. Cumplen los detalles más insignificantes de la ley, pero no cumplen lo más importante de ella. Ustedes son como los que al beber vino sacan el mosquito, pero se tragan el camello que hay en el vino. Qué mal les va a ir, hipócritas. Parecen buena gente, pero en realidad son malos. No ayudan a nadie y roban a los demás. Tontos, sean buenos de verdad, porque si no lo hacen serán como un vaso o un plato limpio por fuera, pero lleno de suciedad por dentro. Pero si el vaso o el plato se limpian por dentro, todo estará limpio de verdad. ¿Qué mal les va a ir? Aparentan ser gente buena y honrada, pero en realidad son hipócritas y malvados. Son como una tumba pintada de blanco, que por fuera se ve limpia, pero por dentro está llena de huesos y de suciedad. Pobrecitos de ustedes, ¿qué mal les va a ir, hipócritas? Construyen monumentos para recordar a los profetas muertos y ponen adornos en las tumbas de las personas buenas. Dicen que si hubieran vivido en aquel tiempo, no habrían estado de acuerdo con los que mataron a los profetas. Pero en realidad demuestran ser iguales a ellos. Terminen pues de hacer lo que ellos comenzaron. Ustedes son unos mentirosos y unos malvados. Son tan malos como el veneno de una serpiente. Por eso no escaparán de ir al infierno. Yo les enviaré profetas, sabios y maestros, pero algunos de ellos ustedes los matarán o los clavarán en una cruz. A otros los golpearán en las sinagogas y a otros los perseguirán por todas las ciudades. Por eso serán culpables de la muerte de toda persona buena en el mundo, comenzando por la muerte de Abel, o sea, Génesis, ¿sí?, hasta terminar con la muerte del profeta Zacarías, que era hijo de Berequías. Todo el Antiguo Testamento está ahí. A este profeta lo mataron entre el templo y el altar de los sacrificios. Les aseguro que todos ustedes serán castigados por esto. Gente de Jerusalén, ustedes matan a los profetas y a los mensajeros que Dios les envía. Muchas veces quise protegerlos, como protege la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero ustedes no me dejaron. Su templo quedará abandonado. Les aseguro que a partir de este momento no volverán a verme hasta que digan, bendito el Mesías que viene en el nombre de Dios. No fue poca esa denuncia, no fue pequeña. Jesús realmente se les paró al frente y combatió sus intereses. Jesús chocó con los intereses de estas personas. Y en Juan 7:7 Jesús explica esto. Dice, Jesús le está hablando al pueblo judío, incluidos fariseos, etc. Dice, el mundo no puede odiarlos a ustedes, pero me odia a mí, porque yo doy testimonio de él, que sus acciones son malas. ¿Ven? Jesús es odiado por eso.
Porque Jesús es el que viene del cielo a decir, pecador, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Y la gente cuando no resiste eso, se levanta en odio contra Jesús. Y contra los que le siguen, ¿no? Los cristianos. En tantos debates hoy en día aquí en Colombia, defendiendo la familia, la moralidad. ¿Quiénes somos el lunar del país? Los cristianos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que Jesús dijo, levantarnos a decir, esto está mal. Hoy en día, los enemigos de Jesús, ya saliéndonos de ese contexto histórico, a hoy, pasando a nuestros tiempos, hoy en día los enemigos de Jesús siguen diciendo mentiras acerca de Él. Y muchas de ellas aparentemente ciertas. La historia se repite. Y voy a hablar de una serie de mentiras, y voy a hablar de una serie de grupos. Yo no suelo hacer eso. Yo no suelo hablar de grupos con nombres específicos, o de creencias específicas, o de sectas específicas. Yo no suelo hacer eso, pero hoy lo tengo que hacer. Porque quiero demostrarles que hoy se sigue repitiendo la historia. Hoy se siguen diciendo cosas de Jesús que no son. Y muchas de esas cosas pueden ser aparentemente ciertas. ¿Y por qué te las quiero decir? Porque en la universidad va a llegar mucha gente a decirte estas cosas. Porque en el colegio va a llegar mucha gente a decirte estas cosas. Porque en los periódicos, en la televisión, en el Facebook, mucha gente va a decirte a ti estas cosas. Tus vecinos, tus amigos, te van a decir cosas de las que vamos a mencionar aquí. Y tú tienes que estar atento. Porque si tú llegas a creer algo falso acerca de Jesús, vas a ser un Poncio Pilato más. Y no, yo creo que tú no quieres eso. Entonces tú tienes que saber quién es Jesús realmente. Es como hablar de billetes. Uno tiene que aprender a conocer el billete verdadero para que no le metan uno falso, ¿cierto? Tú tienes que conocer a Jesús realmente para que ante todas estas falsas acusaciones del presente, tú no te alejes de Jesús por causa de eso. Tú tienes que estar seguro de estar creyendo en el Jesús de la Biblia. Y de estos grupos que voy a mencionar, voy a ir desde lo más general, desde lo que cada uno de nosotros creyentes podría decir, pues obvio que eso es mentira, ¿sí? Y voy a ir avanzando, filtrando, hasta llegar a cosas que tal vez algunos de ustedes podrían decir, yo pensaba que eso era cierto. En primer lugar, el ateísmo. El ateísmo dice que Jesús no resucitó, por ejemplo. El ateísmo dice que Jesús era un farsante o un lunático. Y algunos ateos dicen que Jesús nunca existió. En conclusión, los ateos dicen que Jesús no fue Dios. No es Dios. ¿Se dan cuenta que apunta a lo mismo que los fariseos? Ellos acusaron a Jesús porque él pretende ser hijo de Dios. Te vamos a pelear por blasfemia porque siendo tú hombre, te haces Dios. Y vienen los ateos y dicen, no, él no resucitó, él era un farsante, él era un lunático, él nunca existió, dicen otros, con tal de afirmar que Jesús no es Dios. Porque si Jesús es Dios, wow, qué implicaciones tan tremendas las que tiene que tener eso. El gnosticismo. Y aunque no, podría hablar de muchas creencias, voy a hablar solo de las que aquí, a nosotros en Colombia, y más específicamente en Chía, nos podrían afectar, o en Bogotá. El gnosticismo. Gnosticismo, pero ¿qué es esa vaina? Bueno, llámelo nueva era. Llámelo conocimiento de sí mismo.
Los pósters que aparecen por ahí en los postes de conocimiento de sí mismo, todo eso. Incluye ahí muchas cosas del budismo, del hinduismo, de los Hare Krishna, todas esas tendencias religiosas del Oriente. Pero lo voy a agrupar todo dentro del gnosticismo. Los gnósticos de hoy en día enseñan que Jesús es un gran gurú espiritual, ¿sí? Un máster espiritual, como un Dalai Lama, pero de los judíos, ¿sí? Haga de cuenta. Que era un hombre muy espiritual que descubrió su propia divinidad. Eso dicen ellos, que Jesús era un hombre muy espiritual que descubrió su propia divinidad, por lo tanto es uno de los mejores ejemplos que nosotros tenemos para descubrir nuestra propia divinidad. En otras palabras, Jesús no es Dios. Nos lleva a lo mismo. ¿Se dan cuenta? Jesús no es Dios. Otro grupo, testigos de Jehová. Para ellos Jesús fue la encarnación de un ángel, de un arcángel de hecho. Fue un arcángel el que se encarnó en la persona de Jesús para la enseñanza de ellos. Para ellos, los testigos de Jehová, la Trinidad no existe. Por lo tanto, Jesús no es Dios. Los mormones, o dicho de acuerdo al nombre de su iglesia, la iglesia de Jesucristo, de los santos, de los últimos días. Ellos enseñan que Jesús fue un hombre común en otro planeta y por obedecer a Dios se convirtió en el Dios de la tierra. O sea, para ellos como que Jesús sí es Dios, pero esta clase de Dios, ¿sí? Así, de la misma forma, nosotros, si obedecemos a Dios aquí en la tierra, podemos en un futuro llegar a ser dioses en otros planetas. Eso es lo que ellos enseñan. Cuando Jesús resucitó, plantó una iglesia en lo que hoy en día es el territorio de Estados Unidos, dicen ellos. Pero en otras palabras, Jesús no es el Dios, ¿sí? Para ellos, sino un Dios. ¿Ven la diferencia? Cuando yo digo que Jesús es un Dios, estamos diciendo que también nosotros, o hay otros que han podido ser dioses. Pero ellos no dicen que Jesús es el único Dios, como la Biblia lo enseña. ¿Qué implica que Jesús sea Dios? Si Jesús es Dios, todas las creencias se caen al suelo. Todas. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso Jesús dijo, yo soy la puerta. Y por eso Jesús dijo, hay un camino ancho y una puerta ancha donde van muchos por allí. Y el fin de ese camino es la destrucción. En otras palabras, todas las ideologías, todas las creencias de este mundo. Y Jesús dice, pero hay un camino estrecho y una puerta angosta, y muy pocos son los que pasan por ella. Pero el final de ese camino y esa puerta es la vida eterna. Si Jesús es Dios, todo lo que Él dijo fue verdad. Y si todo lo que Él dijo fue verdad, entonces todas las religiones e ideologías que hay en este mundo son falsas. ¿Y sabes eso qué implica también? Que o seguimos a Cristo o nos condenamos. Eso significa que Jesús no es una opción. Si Jesús es Dios, significa que no es, voy a ver si el cristianismo es. No, es. Y punto. Es totalmente exclusivo. El cristianismo es totalmente exclusivo. Saca a los demás. Y se sostiene como la única creencia verdadera, si es que Jesús es Dios. Por eso es que todas las creencias y religiones atacan esto. E intentan decir lo que sea, con tal
de demostrar que Jesús no es Dios. Sin embargo, y quiero seguir filtrando, hay otras creencias que enseñan que Jesús sí es Dios, pero aún así arrastran a la gente al infierno. ¿Por qué? Porque aunque dicen que Jesús es Dios, no es este Jesús. Se inventan cosas que no están aquí, en la Biblia. Por ejemplo, el catolicismo romano enseña que Jesús es Dios, pero enseña que su sacrificio no nos salva definitivamente. Y ahí ya la brecha es amplísima. ¿Qué significa que ellos enseñen que su sacrificio no nos salva definitivamente? Que entonces las obras son necesarias para salvarse. Las buenas obras. Y esto ya pisotea el evangelio por completo. Porque la verdad es que nadie puede salvarse por obras. Y si tú intentas salvarte por obras, el día del juicio te vas a condenar. Porque nunca serán suficientes tus buenas obras para salvarte. Solo por medio de Cristo es posible la salvación. Los católicos no enseñan esto. Además, hay una cierta tendencia de levantar en diferentes partes del mundo diferentes Cristos, ¿sí? Por las imágenes uno lo ve, el Cristo negro, el Señor de los milagros, el Señor de no sé qué, como si fueran diferentes Cristos, ¿cierto? En imágenes. Y eso no lo manda la Biblia no habla nada acerca de eso. Fuera de eso también enseñan que Jesús no es nuestro directo mediador sin la mediación de María, ¿sí? Ellos creen, nosotros los cristianos bíblicos creemos que para llegar a Dios hay que ir directamente a Cristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y ninguno puede llegar al Padre sino por medio de mí. ¿Qué enseña el catolicismo romano? Que aunque todo esto que Jesús dijo es verdad, María es el camino a Jesús. ¿Sí? O sea, alargan la cosa. Nos están diciendo, tú no puedes llegar a Jesús por tus propios medios. Necesitas a María. Ella intercederá por ti y Jesús no le negará una petición a su madre. Es lo que ellos dicen. Y nada de eso está en la Biblia. Absolutamente nada de eso está en la Biblia. Dicen que Jesús fracasó en la cruz, por lo menos humanamente. Cuando Jesús, humana y divinamente, triunfó en la cruz. Por lo tanto, aunque ellos digan que Jesús es Dios, el Jesús que ellos adoran no es el Jesús de la Biblia. Otro, el evangelicalismo liberal. Cada vez voy filtrando más, voy más cerca a nosotros. Ellos también dicen que Jesús es Dios. Pero en lo que ellos se enfocan es que Jesús vino a traer un cambio social. O un cambio político, eso fue lo que vino Jesús. Jesús es amor práctico para el presente, ¿sí? Su énfasis está en cambiar la realidad actual más que asuntos después de la muerte. Lo que importa es el hoy, el ahora, lo que Jesús vino a cambiar. Jesús es tolerante y desea que los derechos humanos de todos sean respetados, incluyendo el aborto, incluyendo todo este movimiento LGTB. El evangelicalismo liberal apoya eso y dice Jesús apoya eso, ¿sí? Porque Él quiere que los derechos humanos de todos sean respetados. Jesús, según ellos, es uno que aboga por la paz mundial, la erradicación de la pobreza y otras calamidades sociales. Y por lo tanto su sacrificio tiene una íntima relación con todas estas necesidades. Suena lindo, pero no hay redención de pecado ahí, no hay arrepentimiento ahí, no hay una relación personal con Él para que yo base mi vida en promesas eternas. No, ahí lo que hay es sencillamente tal vez un socialismo cristianizado. Y ese no es el Jesús de la Biblia, hermanos. ¿Por qué digo eso? Jesús no vino a traer paz.
Él mismo lo dijo. Yo no vine a traer paz, yo vine a traer espada. Yo vine a poner al suegro contra el yerno o la nuera. Yo vine a poner padres en contra de hijos. Yo vine a hacer eso. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús dice eso? No significa que entonces, como soy cristiano voy a ir a pegarle a todos en mi casa porque ahora soy cristiano y en obediencia a Cristo va a hacer eso. No, significa que cuando una persona empieza a seguir a Cristo, la familia se le vuelve enemiga. Yo pregunto, ¿a quiénes aquí ya cristianos les pasó eso en sus casas? Mire, la gran mayoría. Se les levantó su propia familia. Claro, se volvió cristiano, ¿no? Ahora esto y lo otro. ¿Y ahora qué? Va a ir allá, regálele la casa a los pastores. No sé qué. De todo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los que no conocen a Cristo tienen una enemistad con Cristo y apenas uno dice me volví cristiano, ¡bum!, de una vez ya sienten enemistad. Este me va a señalar, este me va a rechazar, este se va a volver raro, este se va a volver no sé qué. Y por eso es que Jesús dice, yo no vine a traer paz. ¿Sí? Por eso es que la comunidad gay nos odia. Dicen que somos nosotros los que los odiamos a ellos, pero no es así. Nos odia. ¿Por qué? Porque nosotros le decimos lo que la Biblia dice. No venimos a traer paz, hermanos. Eso no significa que seamos bélicos, hostiles, nada de eso. Significa que ellos no van a soportar que nosotros les hablemos el Evangelio. Y nos van a odiar por eso. Tampoco estamos aquí para erradicar la pobreza, hermanos. Jesús dijo, a los pobres los tendrán siempre. Eso no significa que no debamos velar por el pobre, hacer obra social. Claro que sí, pero no es el motor de nuestra fe. ¿Sí? Nosotros no estamos aquí para hacer obra social, no, hacemos obra social para la gloria de Dios, pero nuestra función principal como cristianos aquí en la iglesia, en la tierra, es predicar el Evangelio. Es predicar el Evangelio, es que las personas sean salvas. Porque podemos trabajar para que se erradique la pobreza, que es lo que precisamente este movimiento hace. Son súper buenos para hacer campañas sociales, para hacer de esto y lo otro, y andan metidos haciendo una cantidad, son activistas totales. Pero donde van, a nadie le predican el Evangelio. Ellos no predican el Evangelio. Dicen que ellos lo están predicando con hechos y no con palabras. Por lo tanto, este Jesús no es bíblico. Otro, el Evangelio de la prosperidad. Ellos enseñan que Jesús se hizo pobre para que tú fueras rico en todas las áreas de tu vida. Ellos enseñan que Jesús quiere que tú cumplas tus sueños. Ellos enseñan que Jesús quiere que descubras el campeón que hay en ti. Ellos enseñan que Jesús quiere que tú vivas tu mejor vida ahora. Él viene a solucionarte tus problemas. ¿Cansado? ¿Adolorido? Ven y Jesús curará todas tus dolencias. Noche de milagros, noche de sanidades. Vengan. Por medio de Jesús, enseñan ellos, por medio de Jesús eres hecho hijo del rey y tienes que aprender a vivir como tal. Entonces no te puedes conformar con vivir en arriendo. Un hijo del rey vive en casa propia y estrato 6. Porque eres hijo del rey. No te puedes conformar con menos. Eso es lo que este evangelio enseña. Y también enseñan que Jesús quiere hablarte por revelación, por medio de sueños, visiones o interpretaciones privadas de la Biblia, mucho más que por medio de la Biblia misma. Dicen ellos, el conocimiento transforma. No, ¿cómo es? El conocimiento te forma, pero la revelación te transforma, dicen ellos. O sea, un misticismo ahí raro. Desechan la Biblia por eso. Hermanos, ese tampoco es el Jesús de la Biblia. Eso es un falso Cristo. Jesús no vino a cumplir nuestros sueños. Y si tú estás aquí por eso, yo tengo que decírtelo. Si tú estás aquí para que te vaya bien, tengo que decírtelo. Jesús no vino para eso. Él puede bendecirte y Él puede hacer florecer muchas cosas en tu vida, pero Él no vino para eso. Él vino para reconciliarte con Dios.
para que tú puedas tener una relación con Dios. Y si Él quiere prosperarte, lo va a hacer. Pero si Él no quiere hacerlo, no lo va a hacer. Si Él quiere prosperarte, no lo va a hacer de una forma mágica. Si Él quiere prosperarte, te va a enseñar a ser diligente. Te va a enseñar a ser esforzado en tu trabajo. Te va a dar habilidades para que salgas adelante, para que te vuelvas brillante en tu trabajo. Pero no va a ser mágico, como ellos lo enseñan. No va a ser pactando, como en esas maratónicas absurdas del canal del Nace. No va a ser dando dinero, no es una pirámide. Trae 1000 y Dios te da 1.000.000. No, eso es falso. Eso es falso, hermanos. Ese es otro Cristo. Entonces esas son mentiras que hoy en día se dicen acerca de Jesús. Y todas esas mentiras tienen como origen, como les decía, un odio disimulado por Jesús a causa de su egocentrismo, el egocentrismo de ellos. Todas estas enseñanzas falsas que les acabo de mencionar nacen porque hay un odio oculto hacia Jesús. Y es un odio causado por el egocentrismo, porque ellos quieren ser el número uno, porque ellos quieren estar en el trono y no quieren que sea Jesús el que esté en el trono. Por ejemplo, el ateísmo, ellos dicen de sí mismos, somos los más honestos con el uso de la razón. Nosotros somos los que estamos buscando la verdad con la razón verdaderamente. Nosotros somos libres, los ateos. Nosotros no creemos en cuentos de hadas ni en ilusiones infantiles. Eso es lo que ellos dicen y eso es lo que te van a decir a ti. Por eso es que yo te lo estoy diciendo. Yo no estoy acá trayendo información. Quiero decirte cosas que te vas a encontrar y que te van a desafiar. E increíblemente muchos de los que están aquí, algunos de los que están aquí, todos vamos a ser desafiados con eso, pero algunos de los que están aquí se van a ir detrás de eso. El gnosticismo, ellos su egocentrismo lo camuflan bajo palabras como todas las creencias tienen un poquito de razón y nosotros te la traemos recopilada en sabiduría ancestral para ti. Los testigos de Jehová dicen que quien no sea testigo de Jehová está bajo el engaño de este sistema mundial. Los mormones dicen que quien no sea mormón no será salvo. Ahí está el egocentrismo de ellos. Quieren ocupar el trono, pero no quieren que sea Jesús quien lo ocupe. El catolicismo romano enseña que la salvación solo es posible a través de la Santa Madre Iglesia Católica. Cualquiera que no siga a María no es cristiano verdadero, dicen ellos. Y fuera de eso, ellos hoy en día vienen haciendo un movimiento llamado ecumenismo que se trata de llevar a la paz religiosa en todo el mundo, que todas las religiones se unan en una paz mundial, pero eso sí, si lo dirigen ellos. Si el ecumenismo es dirigido por otro grupo religioso, ahí sí no se le pegan. Ellos quieren seguir manteniendo la hegemonía. Ellos quieren seguir siendo los que están en el trono y no le dan el trono a Jesucristo. El evangelicalismo liberal lo dice de una forma más sutil, seamos más humanos. ¿Qué es eso de andar diciendo que sana doctrina y todo eso? No, seamos más humanos, ¿sí? ¿Por qué se levantan en contra del aborto? No, dejen que las mujeres opinen sobre sus cuerpos. Jesús haría eso, seamos más humanos, ¿sí? Y de esa manera ellos están diciendo, fuera del trono Jesús. Lo queremos nosotros. El Evangelio de la Prosperidad saca a Jesús del trono veladamente, sutilmente, diciendo, somos hijos del Rey, declara y decreta con fe y activarás el poder de Dios. Decláralo, ¿sí? O sea, se tiene que hacer lo que tú digas, porque tú estás en el trono, no Jesús. Hermanos, ese es el orgullo que hay, no en estos movimientos, sino en el hombre que crea estos movimientos. Y nosotros estamos expuestos a eso también. ¿Quién dice que no? Por eso es que necesitamos permanecer aquí, en la palabra de Dios, hermanos. Amén. Estas personas solo quieren al Jesús que han imaginado en sus corazones. No les basta el Jesús de la Biblia. Esa es la verdad, que a estas personas no les basta el Jesús de la Biblia.
y en el fondo de sus corazones lo quieren muerto. Y voy a leer 3 pasajes acerca de estas personas, de estos falsos que hay en todo el mundo, hablando cosas falsas de Cristo. De estos falsos que muchas veces están dentro de iglesias cristianas. ¿Y por qué te lo quiero decir? Para que tú tengas cuidado de ellos, pero también para que te cuides, porque podríamos ser falsos si no nos acercamos a Jesús en una relación personal con Él, permaneciendo en la Biblia. Yo te hago una pregunta. ¿Tú lees la Biblia todos los días? No me respondas. ¿Tú lees la Biblia todos los días? ¿Tú estás estudiando la Biblia todos los días? Si no lo estás haciendo, ¿qué te hace pensar que estás en la verdad? Si no lo estás haciendo, ¿qué te hace pensar que tú no puedes llegar a ser un falso cristiano el día de mañana? Estudia la Biblia, hermano, por favor. Aquí en la iglesia les hemos ofrecido muchos recursos. Aquí en la iglesia se dictan cursos. Aquí en la iglesia les ofrecemos los devocionales de Emaús. Les hemos dicho, lee la Biblia por ti mismo. Les hemos enseñado, les hemos hablado de los cursos de precepto también, que les enseñan a estudiar la Biblia por sí mismos. En fin, acá no, incansablemente les hemos pedido que estudien la Biblia. Y esperamos que lo hagan. Y esperamos que este mensaje de hoy sea una advertencia, porque tú podrías desviarte del camino sin darte cuenta. ¿O crees que los testigos de Jehová dicen, no, sí, nosotros somos falsos? No. Ellos juran que son la única religión verdadera, ¿sí? Que solo ese grupo es el único que se va a salvar. Tú podrás decir, bueno, ¿y es que acá nosotros no estamos diciendo lo mismo? ¿Que acá los de Visión Colombia somos los únicos verdaderos? No, yo no estoy diciendo eso. Son muchas iglesias diferentes en todo el mundo en las que Dios está ahí, ¿sí? Y la verdad está ahí. ¿Pero por qué? Porque se predica la palabra de Dios. Se predica la palabra de Dios, no invenciones humanas, no cosas raras. ¿Bien? Pero lo que sí puedo decir es que el cristianismo es la única religión verdadera. Y lo tengo que decir, las demás son falsas. Porque yo creo que Jesús es Dios. Porque si me pongo a decir que el cristianismo es verdadero, pero las demás también, me estoy contradiciendo. Ahí estoy diciendo que Jesús no es Dios. Y entonces entro en este engaño. Bien, vamos a leer un poquito acerca de estos enemigos de Cristo, ya a la luz del Nuevo Testamento, de las cartas. En Filipenses 3, del 18 al 19 dice, porque muchos andan como les he dicho muchas veces, y ahora se lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Mateo 24, del 23 al 25. Entonces, estas son palabras de Jesús. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o allí está, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Vean que se lo he dicho de antemano. Y esto se ha cumplido hoy. Es una profecía que hoy se ha cumplido. Hay muchos Cristos. Les acabo de mencionar apenas unos, ¿no? Hay muchos otros. Segunda de Pedro. Y este es larguito también, lo vuelvo a leer en el lenguaje actual. Segunda de Pedro, voy a leer capítulo 2, del 1 al 3 y del 13 al 19. Una denuncia contra los falsos, contra esos enemigos de Cristo. Dice, en el pueblo de Israel hubo también algunos que decían ser enviados por Dios, pero no lo eran. Así también, y esta advertencia es para nosotros, para la Iglesia Visión Colombia, así también entre ustedes habrá quienes se crean maestros enviados por Dios sin serlo. Ellos les darán enseñanzas falsas y peligrosas, sin que ustedes se den cuenta, y hasta dirán que Jesucristo no es capaz de salvar, como la Iglesia Católica. Por eso, cuando ellos menos lo esperen, serán destruidos por completo,
Mucha gente vivirá como esos falsos maestros, haciendo todo lo malo lo que se les antoje. Por culpa de ellos, la gente hablará mal de los cristianos y de su modo de vivir. Esos falsos maestros desearán tener más y más dinero y lo ganarán enseñando mentiras. Pero Dios ya decidió castigarlos desde hace mucho tiempo y no se salvarán de ese castigo. Sufrirán por haber hecho sufrir a otros, pues creen que serán felices haciendo a plena luz del día todo lo malo que se les antoja. Da vergüenza ver lo malo que hacen y el escándalo que arman cuando los acompañan a ustedes en sus fiestas de la iglesia. Esos hombres no pueden ver a una mujer sin desear tener relaciones sexuales con ella. Nunca se cansan de pecar. Engañan a los que no confían mucho en Cristo. Ojo, mire, ¿engañan a quiénes? A los que no confían mucho en Cristo. Y vuelvo y te digo, si tú no lees la Biblia a diario, si tú no oras a diario y si tú no estudias la Biblia a diario, yo tengo que decirte, tú no confías mucho en Cristo. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice esto, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En otras palabras, entre más permanezco en este libro, mi fe más se fortalece. ¿Y qué es fe? Confianza. Por lo tanto, si yo tengo una fe pequeñita, mi confianza en Dios es pequeñita. Así yo digo, no, pero yo confío mucho en Él, Él es todo lo que tengo. No. Si tú no permaneces en la palabra de Dios, tu fe es así. Y dice aquí que estos van a engañar a los que confían poco en Dios. ¿Dónde me quedé? Ok. Estos hombres no pueden ver a una mujer sin desear tener relaciones sexuales con ella. Nunca se cansan de pecar, engañan a los que no confían mucho en Cristo y son muy buenos para conseguir lo que desean. Pero Dios los castigará, de eso no hay duda. 15. Andan perdidos, pues han dejado de obedecer a Dios para seguir el ejemplo de Balaam, hijo de Beor, que quiso ganar dinero haciendo lo malo. Pero precisamente por hacer lo malo, una burra lo regañó, y eso es un caso tremendo, una burra le habló. Lo pueden mirar en el capítulo, en el libro de Números. Bien, ¿dónde quedó el regaño de la burra? Ya, listo. Le habló con voz humana y no lo dejó seguir haciendo esas tonterías. Esos falsos maestros son como pozos secos, sin agua. Son como nubes llevados por fuertes vientos. Pero Dios los castigará y los echará para siempre a la más profunda oscuridad. Porque ellos, para impresionar a la gente, dicen cosas bonitas que en realidad no sirven para nada. Y es ese tipo de iglesias donde solo la predicación es divina. Dios te ama, siervo hermoso, divino de Dios. ¿Sí? Dios solo tiene planes lindos para ti. Dios esto y lo otro. Y uno, ay, tan rico era ya, es que me suben el autoestima ya. ¿Sí? Allá me consienten. Ustedes han escuchado a esos cristianos que dicen, yo soy un hijo consentidísimo de Dios. Ese tipo de lenguaje se usa porque viene de esas iglesias donde solo hay mensajes lindos, donde no hay denuncias contra el pecado, donde no hay una confrontación contra el pecado. Ahora, quiero que nos cuidemos de los extremos, porque hoy en día también se están levantando movimientos que lo único que hacen es señalar. Y Visión Colombia no tiene que ser así, ¿vale? Nosotros no vamos a ser señaladores, cazadores de apóstatas, cazadores de herejías, no vamos a hacer nada de eso. Nosotros vamos a predicar el evangelio y si hay que confrontar al falso lo vamos a hacer, pero no vamos a vivir de eso. ¿Bien? Hay que buscar siempre un equilibrio. De todos modos, hay falsos maestros que lo único que hacen es enseñar cosas bonitas, que lo único que para impresionar a la gente dicen cosas bonitas que en realidad no sirven para nada. Obligan a otros a participar en sus mismos vicios y malos deseos y engañan a los que con mucho esfuerzo logran alejarse del pecado. Les prometen que serán libres de hacer lo que quieran, pero ellos mismos no pueden dejar de hacer el mal. Y será ese mismo mal el que acabará por destruirlos. Pues quien no puede dejar de pecar es esclavo del pecado. Leímos harta Biblia hoy, ¿no? ¿Leyeron con atención? ¿Se sienten alertados? Y quiero hacer una última voz de alerta. ¿Qué te asegura
que en este momento tú no estás creyendo en un Cristo falso. Y quiero poner duda en tu corazón. Sí, quiero hacerlo. ¿Por qué? Quiero poner duda en todos los que no están permaneciendo en este libro. Porque los que sé que están permaneciendo en este libro, no les estoy poniendo duda en sus corazones. Porque yo quiero que ustedes no sean dependientes del pastor. Yo quiero que ustedes no sean dependientes del líder, del que les enseña en el hogar de extensión. Eso al principio, cuando una persona apenas está empezando en el cristianismo, es normal. Es una oveja, estás siendo alimentada. Pero si tú ya llevas 2 años, 3 años, 4 años y no lees la Biblia, hermano, no. Ten cuidado. De hecho, quiero cuestionarte en esta manera. ¿Qué te asegura que tú no has fabricado un falso Cristo en tu propio corazón? Porque las culpas no son de las religiones, las culpas son del ser humano que se inventa todas estas cosas. Tú podrías estar fabricándote un Cristo personal. Ten cuidado con eso. El Cristo en el que tú debes creer es el que está en la palabra de Dios. Así que cuídate de esto. Cuídate de ser esta clase de tener esta clase de características negativas que hoy hemos visto. Cuídate de decir cosas de Jesús que no son. Cuídate de odiar a Jesús cuando Él te denuncie tus pecados, cuando te estrelles con Él. Cuídate de eso. Como dice en Juan 3, del 19 al 22. Y este es el juicio, que la luz, o sea Jesús, que la luz vino al mundo, ¿y qué pasó? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Después de esto, bueno, eso no importa, el 22. Después de esto Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Bien, y finalizo con Gálatas 5 del 19 al 26. Dice así. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero, versículo 22, pero el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad o fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Amén.